vamos a terminar el directo de hoy viendo con Duel Master. Uf, yo soy una de esas viudas de Duel Master. Yo soy una viuda de Duel Master y de Chaotic. Así que vamos a ver la historia de Duel Master, el juego que pudo haber destruido a Yu-Gi-Oh! Hay un juego de cartas que casi nadie recuerda, pero que en Japón... No, bueno, pero ¿cuál pala, bro? Si aquí no dona nadie. Si donaran, yo diría, bueno, la pala, pero ni siquiera. Esto es la antipala. Trabajar para no ganar nada. fue un fenómeno. Se llama Dual Master. Nació en 2002 y lo creó Wizard of the Coast. Sí, la misma empresa detrás de Magic. En Japón lo distribuyó el gran Takara Tomy, uno de los gigantes del entretenimiento. Un juego que hoy sigue generando decenas de miles de millones de yenes al año. Y aún así... Sí, y esto es una versión simplificada de Magic, ¿eh? Una versión simplificada de Magic. ¿Cuál mensaje, José? Fuera de Japón, la mayoría lo recuerda como Dual ¿qué? Hoy vamos a contar la historia de cómo un producto bien diseñado quedó prácticamente borrado del mapa por una combinación letal de percepción, distribución y adaptación cultural. Decisiones que poco a poco acabaron jugando en su contra. Y no fue... Ya, espérate. No, pero yo no tengo Binance, Tyron. Qué desgracia. Cuando ponga el Discord, el PayPal, ahí vemos lo del Jinchuriki. ¿Te parece? Porque el juego fuera malo. Antes de hablar de Dual Master, hay que... Pero pásame por directo por DM, pásame el video para tenerlo ahí guardado, porque luego se va a traspapelar. Hablar del problema, porque a principios de los 2000 en los juegos de cartas había algo que no terminaba de funcionar, o eran profundos o eran accesibles. Magic, por ejemplo, era increíble, pero también... Oye, pero mira eso. ¿Pero no te sirve el PayPal allá en Venezuela? ¡Qué cagada! Coño, la vida es dura en la patria, ¿eh? Esperemos que Delcita arregle eso, porque coño, no puede ser. Era lento. Y si eras un niño, a veces parecía que el juego iba a su ritmo y no al tuyo. Pokémon, en cambio, era fácil, muy fácil. Tan fácil que si querías algo más, se te quedaba corto en 2 tardes prácticamente. Y en ese punto, alguien de Wizard hizo la pregunta más peligrosa del planeta. ¿Y si el problema no son los niños? ¿Y si somos nosotros? Esa pregunta no se quedó exactamente en el aire. Alguien la tomó en serio y decide hacer algo con ella. No, y en serio. Tú no comprendes, no sé si ustedes serán jugadores de Magic o en los comentarios son jugadores de Magic. Tú no comprendes lo difícil que es aprenderte las reglas de Magic. Complicadísimo los conceptos que tiene esa vaina. De hecho, si no existiera el Magic Online, yo nunca hubiera jugado Magic, yo nunca hubiera aprendido esa verga. Y con Yu-Gi-Oh, bueno, se hizo complicado con el tiempo. Pero pasó por el mismo proceso de ser un desastre con las reglas. De ahí nace Dual Master, no para copiar a Yu-Gi-Oh, sino para arreglar algo que ya existía. Y lo primero que hace este juego es tocar donde más duele. En vez de depender de robar tierras, ese momento mágico de genial, otro turno sin jugar. Bueno, en Dual Master cualquier carta puede ser maná. Eso significa... Es que es eso, esa regla, solo esa regla del maná. Eso arregla el juego completo. Yo no entiendo cómo es que los conchetumares, los triplo hijueputas de Magic, no implementaron esta regla en Magic. Sí, en Magic. Porque claro, Duel Master se fue a la mierda, pero esta regla era tan buena que no entiendo cómo es que no la aplican. De hecho, el juego de cartas de Disney, el Orcana, aplica esta regla con la tinta. Y de hecho, van más lejos todavía. Todo el maná es genérico. Todo el maná es genérico. Entonces, claro, no tienes estos problemas de que briqué el maná rojo porque necesito maná blanco, pero mi invocación utiliza maná azul. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas no pasan. Y el juego se hace mucho más ágil.
que el juego no te bloquea. Si quieres jugar algo potente, tienes que sacrificar otra carta para hacerlo. No esperas a que el mazo te salve. Tomas una decisión, una estrategia. Cada turno eliges qué guardas para después y qué conviertes en recurso ahora. Y eso, obviamente, cambia por completo la partida. ¿Te equivocas? Perfecto. Pero al menos fue culpa tuya. Y tienes una sensación diferente. Y aquí también entra la segunda gran idea del juego. Los famosos shields. 5 cartas boca abajo. 5 oportunidades. Pero no funcionan como vidas normales. No es un mira. Entonces esa explicación que hizo al principio de que es una mezcla entre Magic y Pokémon tiene sentido, porque en Pokémon tienes los premios que baja y ya está. No, cada vez que rompen un shield, esta carta pasa a tu mano y a veces esa misma carta tiene un efecto inmediato que se activa justo cuando más lo necesitas. Es el juego diciéndote, vale, te están pegando, pero no te voy a dejar tirado en el suelo, tú tranquilo. Vas perdiendo, te rompen un shield y de repente tienes una respuesta inmediata. No porque hayas tenido suerte, sino porque el sistema está pensado así, que duren más las partidas, que sea más divertido jugarlo, para que ir perdiendo no sea prácticamente el final de la partida, sino una situación del que todavía puedes salir adelante. Y aquí hay algo importante que muchas veces se pasan por alto. Duel Master está pensado para niños, sí, pero no para niños de pulse aquí y gana. No. Aquí el juego no te lo da todo mascado en chicle. Te dice que pienses un poco, te equivocas, pierdes. Te enseña el por qué has perdido. Porque una cosa es hacer un juego fácil y otra muy distinta es tratar al jugador como si no pensara. Vamos, que Duel Master no te llevaba de la mano. No iba detrás diciéndote, venga campeón, tú puedes. Esto era una diferencia muy notable en el juego en esa época. Pero bueno, todo lo que acabamos de ver, el diseño, el ritmo, la justicia del juego, no se queda solo en teoría. En Japón funcionaba perfectamente. Y no porque sea de culto, sino porque la gente juega y porque el mercado responde muy bien. Duel Master se lanza en Japón en 2002 y no entra como un experimento raro, entra como manga, anime y cartas a la vez. Es decir, no te vende solo un juego, te vende un ecosistema. Esto te... Pues verdad que sí, que bueno era Duel Master, Bueno era Duel Master, me cago en todo. Habría que buscar un video sobre eso, sobre juguetes de la época de los 2000 que se descontinuaron, porque claro, con el éxito de Beyblade y de Yu-Gi-Oh! Salió cada invento, cada cuestión trasnochada, súper bizarra. Habían los Vidaman, el juego de cartas de Digimon, ¿qué otro? Monster Ranger, ¿qué otro juego así se inventó, así medio raro? Los Monsuno, el Kaiyudo, Vanguard, Shadowverse, los Bakugan, en efecto, los Bakugan. Todo ese tipo de cosas se inventaron en esa época, tratando de comerse la tostada los Medabots. Pero los Medabots eran más más videojuego que juego así interactivo. Era una copia de Pokémon. Medabots era una copia de Pokémon. Doctor Yusei, me lo tienes que poner en el Discord, Sinner. En vez de pasarme tus degeneraciones y tus perversidades, me deberías pasar eso. Kaiyudo es una adaptación de Duel Master, eso es correcto. Los Gormiti. Había uno que eran unos bichitos con unos que lanzabas. Era como unos Bakugan, pero con cilindros, que no me acuerdo cómo se llamaban. Creo que eran los Monsuno o algo así. Y bueno, también había otro tipo de juguetes que tenían series y que por eso eran famosos, como los Dragonautas. Pero eso ya es muy, muy viejo. ¿Suena de algo? Durante años, Duel Master se mantuvo entre los juegos de cartas más jugados del país. No un pico, no una moda, fue una presencia constante. Por eso, los números son muy claros. En el año fiscal 2023-2024, Duel Master genera alrededor de 30.000 millones de yenes en Japón. ¿What? ¿Todavía siguen sacando cartas de Duel Master? ¡Mierda! Eso lo coloca como el tercer TCG por ingresos del país. Una completa locura. Por delante solo tiene dos monstruos, Pokémon y Yu-Gi-Oh! Claro. ¿Sabes qué significa eso, no? Duel Master no es como el... Entonces no fue reemplazado por Vanguard. ¡Mierda!
tercero porque no hay más, no. Es el tercero en uno de los mercados más exigentes del mundo. En Japón, si algo no funciona, no les tiran 20 años por cariño. Lo cierran y a otra cosa, mariposa. Se mantiene... Dile eso a... No se lo recuerdes a Chaotic, ¿eh? Porque vende sobres, mueve torneos y renueva generaciones tras generaciones. Esto es muy importante y quédate con eso. Si un niño deja de jugar, entra otro. Y eso solo pasa cuando el juego sigue siendo divertido y entretenido. Un juego justo que no castiga por azar. Es un juego al que vuelves a jugar una y otra vez. Por eso, Duel Master no necesita reinventarse cada 2 años. Ajusta, evoluciona sin romper su base principal. El problema real... Ay, yo creyendo todos estos años que Duel Master había sido descontinuado, mierda. De Duel Master no fue el juego, fue algo más profundo que te lo voy a contar a continuación. Por eso tú ya estás pensando que hasta aquí todo encajaba perfectamente. Buen diseño, mercado sólido en Japón, décadas funcionando, y entonces Duel Master decide cruzar el charco. Llega a Estados Unidos en 2004, con cartas, anime y una idea bastante razonable. Esto también puede funcionar aquí sin problema. Spoiler, no funcionó, la verdad. Y no porque el juego cambiara, el sistema era el mismo. Las cartas también. Lo que cambió fue cómo se presentó al exterior. El primer gran problema fue la comparación con Yu-Gi-Oh! En Occidente, Duel Master nunca se explicó como algo diferente al mercado. Se dejó que el público lo comparara directamente con Yu-Gi-Oh! Y esa comparación es letal desde el principio, porque Yu-Gi-Oh! Ya ocupaba ese espacio. Tenía el anime, tenía identidad y tenía una comunidad muy fiel. Duel Master para nada era un clon, pero tampoco se explicó como una alternativa diferente. Nadie decidió decir que esto era un juego que ofrecía otra experiencia. Así que en la mente del público quedó una idea muy simple. Otro Yu-Gi-Oh! Pero más raro. Y cuando entras... Bueno, pero eso es cosa de las mamás, más que nada. Supongo que esto también se debe a que el anime no fue tan popular, porque claro, tú, niño chiquito, que le decías, mami, quiero los Yu-Gi-Oh! Tu mamá, ¿qué carajo va a saber qué es eso? Tú le tienes que decir, entonces supongo que fue eso, que el anime no atrajo suficiente gente. En una comparación así, buah, da igual lo bueno que seas, no compites por calidad, ya compites por atención. Y cuando llegas segundo, esa Mira, sí hay un juego aquí, mira. partida casi siempre está perdida antes de empezar. A esto se le suma el segundo golpe. El problema aquí no fue el TCG, el sistema de cartas seguía siendo sólido. El impacto real estuvo directamente en el anime, que en Occidente era la principal puerta de entrada al juego. En Japón, Duel Master tenía un humor característico, sí, pero estaba integrado en una historia. El humor acompañaba al juego, no se lo comía. En Occidente, lamentablemente, la adaptación tomó otro camino. Dijeron, vale, esto funciona, pero vamos a hacerlo aún más gracioso. ¿Y eso qué significa en la práctica? Diálogos exagerados, personajes pasados de vueltas, chistes muy constantes, incluso en momentos claves de la serie. El problema no es que eso esté mal hecho. No, y además que si tú te fijas, los personajes no tienen un carácter, no tienen esa, ¿cómo que se llama? Esa chispa que tiene Yu-Gi-Oh! O sea, Yugi y Faraón tienen un estilo ultra recontra edgy, súper característico, pues. Y tú ves al prota de Duel Master y es un tipo cualquiera. No tiene ese toque de protagonista de anime, ¿me entiendes? No es tan colorido. Y mira, esta tipa es gris, pues. Esta chamita es gris. El problema es que tiene que tener un equilibrio. Cuando todo es broma, nada prácticamente pesa. Los combates dejan de sentirse importantes. Las derrotas ya no duelen como deberían de doler. El protagonista pierde una fuerza brutal en ello. Y realmente... Sí, ves, el tipo es normalcito, es un X. Esto parece mentira decirlo así, pero cuando el anime deja de importar, arrastra a todo lo demás. Si los duelos no importan en pantalla, tampoco parecen importar en la mesa. Y ahí es donde el TCG empieza a pagar el precio. El coleccionismo no despega como esperaban. Poca gente da el salto a jugar de verdad. La escena competitiva nunca se consolida. Las ventas existen, vale, sí, pero no se sostienen durante mucho tiempo. No hubo un rechazo masivo, no hubo polémica, no hubo un enfado
cambio global. Hubo algo mucho peor, el silencio absoluto. Dual Master no fracasa de golpe, se apaga poco a poco, como cuando dejas de hablar con alguien y un día te das cuenta de que ya ni recuerdas por qué dejaste de hacerlo. Y eso, para un juego que lo tenía absolutamente todo, es casi lo más triste que le podría haber pasado. Después de años sin despegar, la versión occidental de Dual Master, lamentablemente chicos, llega a su límite. En 2006 el juego de cartas en inglés se descontinúa. No hay anuncios dramáticos, no hay una despedida épica, simplemente se deja de empujar y esto es importante entenderlo muy bien. Dual Master no se cancela porque sea un desastre, se cancela porque no justifica seguir invirtiendo en ello. En términos de empresa no genera suficiente retorno comparado con el esfuerzo que requiere. Así que años después se intenta de nuevo, nuevo nombre, nueva estética, nuevo punto de entrada, que nace ahí Kaijudo. La idea es clara, borrar la percepción anterior y empezar como desde cero. Pero el problema... pero la misma vaina. El problema sigue siendo nuevamente el mismo. Cambias el envoltorio, pero no arreglas el núcleo, el problema principal. No hay una comunidad fuerte, no hay escena competitiva clara, no hay relevo. Y claro, y sin esos puntos, un TCG... La carta está más o menos más bonita. Trataron de hacerla más brilli. Que no puede respirar tranquilo. Por eso, Kaijudo dura muy poco. No porque el sistema fuera malo, no porque las cartas... No, y además que el anime no tenía nada que ver con esto, pues. Yo me acuerdo de ver un capítulo o dos de Kaijudo y no sé por qué tienen que pelear, porque los bichos peleaban con el monstruo. Entonces eso, pues... no molaran para nada, sino porque llega muy tarde y sin una identidad clara. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Dual Master sigue creciendo. En Japón, Dual Master no se sostiene por nostalgia, se sostiene porque siempre hay niños entrando constantemente. El juego se renueva, cambia el tono, cambia el anime, pero mantiene el núcleo principal. Cada generación tiene su Dual Master. En Occidente, en cambio, se intentó vender como un producto más, para un público que ya estaba saturado de TCG. Un juego de cartas no muere cuando deja de vender solo sobres, muere cuando deja de tener gente alrededor. Torneos, conversación, niños aprendiendo a jugar. Eso es justamente lo que Occidente nunca llegó a construir. Hoy, Dual Master sigue siendo uno de los pilares del TCG japonés más importantes. Aquí, en Occidente y en América, es como un recuerdo borroso. En la típica frase de, uy, yo me acuerdo de algo de eso. Creo que tengo una carta en mi cajón. Soy Cobita y gracias por quedarte hasta el final. Si te gustan estas historias, lo único que tienes que hacer es darle un gran like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Ay, coño. Sí, bueno, estuvo interesante el final. Bueno, para que vean lo que recuerdo yo de mi triste infancia en Venezuela sin poder consumir Duel Master. Pero a mí me gustaba Kaijudo. Bueno, a mí me gustaba Duel Master y ninguno tuvo lo que quiso. Lástima, ¿eh? Entonces, ahora sí me voy para el carajo. No quiero saber más nada de ustedes hasta nuevo aviso. Chao, gente. Cuídense, pórtense bien y nos veremos en estos días.